Eh, Vamos a ver. Tenemos que introducirnos al mundo de la producción filosófica. ¿Ya? ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Vamos a hacerlo a partir de ciertas nociones generales, de ciertos conceptos, de ciertos contenidos. Cuando yo digo contenido, tiene que ver con la posibilidad de generar explicativamente un acercamiento a algún fenómeno, alguna realidad, algún objeto, algún tipo de reflexión, algún tipo de propuesta explicativa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, básicamente nos vamos a dedicar a tratar de hacer una definición de filosofía. Eso es súper tramposo, van a ver por qué. Vamos a ver cuáles son los problemas que tiene el intento de generar esa definición, ¿verdad? Y luego algo que me gusta mucho es esta noción de cuáles son las condiciones de posibilidad de la filosofía. Primero, ¿qué son condiciones de posibilidad? Y luego, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad que tiene la filosofía también? ¿Verdad? Entonces, empecemos con el problema de la definición, ¿verdad? Definir, propiamente hablando, tiene que ver con establecer límites, ¿ya? Definir, ¿ya? Tiene que ver con establecer una limitación. Podemos decir así, es cercar algún tipo de, en este caso, de explicación, como para que podamos ver qué es lo que contiene. ¿Ven? Por eso les decía, el contenido, en este caso explicativo, de aquello que estamos tratando, a lo que estamos tratando de referirnos, ¿verdad? Entonces, definir algo, otra manera de entenderlo es decir el qué es de algo, ¿verdad? Cuando uno pide la definición de algo, uno no sabe que uno escuchó una palabra y uno no sabe, por ejemplo, uno escuchó la palabra definir y uno no sabe qué significa la palabra definir. Entonces, para que a uno le digan qué significa eso, o sea, para que a uno se la definan, ¿qué es lo que uno pregunta siempre? ¿Qué es definir? ¿Ya? ¿Qué es tal cosa? Bueno, nosotros nos podemos preguntar en este momento qué es filosofía, ¿verdad? Y vean que una manera de abordarlo es acercándose a aquello con lo que tiene que ver, ¿verdad? Por ejemplo, que ustedes me decían, bueno, filosofía tiene que ver con cuestionar, con decir, con argumentar, con preguntar, etcétera, etcétera, con ver qué opinan otros, con ver qué criterios hay, ¿verdad? Todo eso es importante para poder ir entendiendo, ¿verdad? Cómo vamos a ir viendo la filosofía. Vean esta definición que les puse ahí, es de un autor que no vamos a leer en el curso, que es de Kant, ¿ya? Que definir es ofrecer de modo originario el concepto detallado de una cosa dentro de sus límites, ¿ya? De modo originario es de la manera más básica, de la manera más, de aquello que hay que empezar a entender desde el inicio, ¿verdad? El concepto detallado, o sea, tratando de ver todas sus particularidades y sus rasgos, ¿verdad? Esa cosa que estamos tratando de definir dentro de unos límites determinados, ¿verdad? Y si queremos hacer eso con la filosofía, entonces lo que tendríamos que hacer es tratar de ver cuál es el concepto de filosofía que podemos ofrecer, ¿verdad? Al pensar cuáles son los límites que tiene la filosofía. Y vamos a ir viendo a lo largo del semestre qué entendemos por un límite. ¿Qué entendemos por un límite? Por una determinación, entonces, en ese sentido. ¿Verdad? Veamos una definición posible y con esto, despuesito nos vamos a la pausa, ¿verdad? Una definición posible de la filosofía es la definición etimológica, ¿ya? Que filosofía viene de filo y sofía, ¿verdad? Esas son dos raíces griegas. Con saber un poquito de griego uno se da cuenta de que las dos raíces son de origen griego, ¿verdad? El problema es que la definición etimológica nos da claridad de dónde viene la palabra.
cuáles son sus componentes, de dónde fue que tomaron material para acuñar la palabra, pero se queda corta siempre, se queda corta. Aquí les metí también una cuñita que es algo así como parte de la chismografía histórica filosófica, que es que parece ser que quien utilizó por primera vez o a quien le dio por utilizar el término filósofo para referirse a sí mismo fue a Pitágoras. Y esto es algo muy interesante, porque vean que Pitágoras, que generalmente uno lo reconoce primordialmente como matemático, decía de sí mismo que él lo que era un filósofo. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vean también que esos límites de lo que llamamos filosofía también pueden ser relativamente amplios y abarcar cosas que a veces de buenas a primeras no estamos integrando en él, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta con estas 2 o 3 cositas que les he dicho hasta el momento o algún comentario. Muy bien. No, profe. Ah, muy bien, muy bien. ¿Me dijo yo, profe, o no, profe? No, profe. Ah, ok, pura vida. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una pausa de 10 minutos y volvemos después de ella. Como les decía, la definición etimológica se fija en estas 2 partes que tiene la palabra filosofía, que es filo y sofía. Vamos a ver, filo, la partícula filo de la palabra, viene del verbo griego philein, que está por aquí. ¿Ya? Aquí está como se escribe en griego. Que es un tipo de amor. Es un tipo de amor. Y Sofía es la palabra que significa sabiduría. Así que si se llaman o si tienen a alguien cercano que se llame Sofía, ya saben cómo se llama en griego. Se llama sabiduría. El punto es, ¿de qué tipo de amor se trata? ¿De qué tipo de amor se trata? Vamos a ver, yo les preguntaría a ustedes algo. No sé, si de ustedes dependiera, si ustedes estuvieran en plena libertad de escoger qué estarían haciendo en este momento. ¿Ya? O sea, vaya y pase y alguien me diga, ah, profe, yo habría por todos los medios buscado una clase de filosofía para meterme, ¿ya? Un viernes a la 1 de la tarde. Los viernes a la 1 de la tarde me surge un deseo incontestable de meterme a una clase de filosofía. ¿Ya? Si alguien me dice eso, no le creo, pero bueno, no importa. El punto es, si ustedes en este momento fueran completamente libres, si tuvieran la completa libertad de escoger, ¿qué estarían haciendo? ¿Ya? ¿Y por qué? Nada más piénsenlo. Habrá quienes me digan, profe, yo estaría tocando la guitarra, ¿verdad? Profe, yo estaría, no, hombre, yo me iría, no sé, a leer un rato. Yo estaría, no sé, comiendo. Yo estaría cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué escogerían ese tipo de cosas si tuvieran la posibilidad de hacerlo? Bueno, porque ese tipo de cosas de alguna manera a ustedes les atrae hacerlas. ¿Ya? Ustedes gustan de hacer esas cosas. Ese gusto por hacer algo, ese gusto por hacer esa cosa, es este tipo de amor que llamamos philein. El amor que hay detrás de la filosofía es ese amor el amor que se relaciona con aquello que uno haría por gusto, aquello que uno haría tomando la iniciativa, aquello a lo que uno tendería, lo que uno buscaría hacer en caso de que pudiera decidirlo. ¿Se entiende? Entonces, la filosofía es ese tipo de conocimiento, tal como acuñó la palabra Pitágoras, es ese tipo de conocimiento en el que uno se mete una vez que uno desarrolla ese amor por conocer las cosas, por conocerlas, digámoslo así, con cierta profundización, digamos, con cierto rigor, con cierto deseo de desarrollarlas hasta sus últimas consecuencias, con el deseo de buscar hasta dónde llegan, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, la filosofía sugiere un cierto amor por la sabiduría o por el conocimiento.
y de algo, y algo de eso es lo que vamos a tratar de cultivar en este curso. ¿Se entiende? Bien, entonces, esa es una manera muy rudimentaria que tendríamos, por decirlo de alguna manera, para presentar una definición posible de filosofía. Ahora, como ven, ya podemos ver más o menos una manera de entender qué significa la filosofía y por supuesto que estamos muy lejos de poder haber ofrecido una definición más o menos completa en relación con eso. Porque es obvio que también la filosofía se va a relacionar con un montón de cosas y se va a ir complexificando conforme vayamos agregándole cosas y contenidos. Ahora, por eso es que decimos que la definición de filosofía es también problemática. Y en este sentido es problemática, ¿por qué? Porque a veces también cuesta, cuando decimos, ese amor por el conocimiento, ¿qué tipo de amor es y qué tipo de conocimiento? Porque hay un montón de áreas de conocimiento, no importa en cuál carrera estén ustedes en este momento, en el padrón de cuál carrera estén ustedes, en esa carrera se produce conocimiento, ¿verdad? Pero, qué sé yo, no porque alguien esté en la carrera de bibliotecología y esté generando conocimiento bibliotecológico, ¿ya? No por eso queremos decir que ese conocimiento ya de suyo convierte a esa persona en filósofa, solo porque tenga el amor por ese conocimiento bibliotecológico, ¿verdad? Entonces, habrá que ver más o menos a qué hay que atenerse una vez que vemos esto de la filosofía. Vean dos problemas, ¿verdad? Dos problemas. Uno es el problema del objeto de estudio de la filosofía. La filosofía no tiene un único objeto de estudio, se dedica a un montón de cosas. Hay filosofía de la religión, filosofía de la ciencia, filosofía del derecho, filosofía de lo que ustedes quieran. Filosofía de la política, filosofía del Estado, filosofía de la filosofía también hay, ¿verdad? Entonces, no es como en otras áreas que podemos definir la cosa bastante fácilmente y bastante eficientemente desde su objeto. Por ejemplo, no sé, ¿a qué se dedica alguien que estudia biología? Bueno, a estudiar un conjunto de cosas, ¿ya? Que como característica tienen que son cosas que están vivas, ¿verdad? O sea, si ustedes quieren saber de qué materia, qué es específicamente la piedra que se encontraron en su jardín, ustedes no acuden a un biólogo o a una bióloga. ¿Por qué? Porque la piedra no está viva. Ustedes ahí acudirían más bien a un geólogo. ¿Por qué? Porque desde el objeto de estudio es fácil de ver que un geólogo sí les puede ayudar. Un geólogo es aquella persona que estudia todo lo que tenga que ver con los fenómenos relacionados con la Tierra y con todo este tipo de cosas. ¿Lo ven? Pero si ustedes se preguntan cuál es el objeto de la filosofía, no hay un objeto que calce cabalmente para definir a partir del objeto de estudio esto a lo que nos estamos dedicando. Ya, solo por decirles algo, nosotros aquí nos vamos a dedicar a temáticas que en algunos casos van a tener que ver con epistemología. Por ejemplo, la clase de la próxima semana va a tener que ver con cómo generamos un modelo representacional del mundo. ¿Ya? Eso es epistemológico o puede abordarse epistemológicamente. Y hacia el final de la primera parte del curso, antes del examen, vamos a estar viendo Aristóteles y Séneca que tienen que ver con ética más bien. Entonces, vean que podemos saltar de un objeto a otro fácilmente y aún así no salirnos de lo que es el conocimiento filosófico. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Se entiende, profe? Perfecto. Yo tengo una pregunta. Adelante, por favor, Mónica. ¿Cómo sería la filosofía de la filosofía? Ah, jeje. Sí, es cuando uno se hace preguntas a propósito de la propuesta que está haciendo como filosófica, ¿ya? O sea, vamos a ver, la filosofía metodológicamente procede haciéndose preguntas o procede haciendo preguntas. Y eso es así desde antiguo, o sea, ya a Sócrates se le reconocía mucho por eso. Entonces, ¿cómo hacemos filosofía de la filosofía? Es cuando la filosofía toma objetos filosóficos, o sea, ideas que se han propuesto a partir de
generar explicaciones filosóficas y las pone ahí y les hace preguntas. Por ejemplo, ¿cómo sé yo que esta pregunta es una pregunta filosófica? ¿Cómo sé yo que preguntarme una cosa es una pregunta filosófica y no una pregunta de otra índole? Ve ahí el contenido filosófico de la reflexión. Bueno, cuando la explicación es filosófica, uno le puede hacer preguntas a esa explicación también de esa índole y entonces así es como puede hacer filosofía de la filosofía. ¿Ya? Por ejemplo, ve aquí, voy a devolverme un momentito para ver la definición de Kant, ¿verdad? Vamos a ver. Esta definición de filosofía que da Kant, uno le puede preguntar cosas como que, ok, Kant, ¿cuáles son los principios explicativos que usted tiene que le permiten acuñar esa definición como una definición adecuada de filosofía? Esa pregunta que estoy haciendo es filosófica y el contenido que pide responder también es filosófico. Ahí eso sería un ejemplo de cómo uno puede hacer filosofía de la filosofía. O sea, tomar la filosofía misma como un objeto de reflexión para las preguntas que uno genera, también filosóficamente. ¿Mejor, Mónica, o mejor ni le cuento? Eh, no sé, sigue siendo un enredo, pero sí, sí entendí un poco más. Ok, Gracias. perfecto, para servirle con todo gusto. En cualquier momento, pues nada más de nuevo intervienen, ¿verdad? Entonces, la filosofía, como les decía, puede dedicarse a cualquier objeto. Y además, eso hace que combine muy bien con prácticamente cualquier área de conocimiento. Yo no me animaría a decir que no hay un área de conocimiento o un objeto de conocimiento que de suyo excluya la posibilidad de ser abordado filosóficamente. ¿Ya? O sea, no hay nada a lo cual no podamos abordar con estos cuestionamientos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también la filosofía se relaciona con una gran diversidad de saberes, ¿verdad? Y para quienes están en este grupo, digamos, que no estén estudiando filosofía, yo no sé si alguno o alguna de ustedes se habrá metido a la universidad para llevar la carrera de filosofía, pero no importa cuál sea la carrera que ustedes estén llevando en este momento. La filosofía complementa de manera muy adecuada, no importa cuál sea. Que son de ingeniería, no importa, les va a aportar. Que si son de medicina, les va a aportar. Que si son de farmacia, les va a aportar. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Que sirva para eso. Pero además, eso también hace que la filosofía tenga muchas ramas y muchos vasos comunicantes, por decirlo de alguna manera, con una cantidad muy variada de actividades reflexivas, de pensamiento y de actividades humanas. Ahora, ¿con qué tiene que ver la filosofía? ¿Con qué tiene que ver la filosofía? Bueno, primero vamos a ver con dos cosas. Después vamos a ver otras más. ¿Ya? En primer lugar, Aristóteles decía que la filosofía tiene que ver con asombrarse. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, eh, tengo una niña de 4 años, ¿ya? Y está en el momento del por qué, ¿ya? De los por qué. ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? ¿Y por qué dijiste esto? ¿Y por qué explicaste esto? ¿Y por qué dijiste allá? ¿Verdad? Cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, no sé si ustedes también tienen contacto con alguna personita, digamos, de pocos años, de 2, 3, 4 años, ¿ya? Algo muy interesante es que uno empieza a notar que de verdad preguntan porque no saben. Uno de pronto, ahorita yo acabo de encender la luz porque ya se está poniendo aquí un poco oscuro, y yo simplemente voy y medio golpeo la pared y cuando ya encuentro el apagador, el encendedor, ahí ya presiono el botón y la luz se enciende. Y ya lo doy por descontado. ¿Por qué? Porque yo sé que para encender la luz, en caso, partiendo del hecho de que todo está funcionando como se supone, simplemente es tan fácil como ir y presionar el botón. Pero cuando uno está pequeño, uno pregunta, ¿y por qué esto sirve para encender la luz? Y uno lo pregunta
Vamos a ver, la explicación va a parecer un poco extraña, pero es que uno lo pregunta porque uno realmente no lo sabe. Y ustedes van a decir, pero eso es obvio. No es tan obvio. Deja de serlo. Después de mucho tiempo, deja de serlo. Es más, les aseguro que, salvo que ustedes tengan alguna inclinación por este tipo de saberes, la mayoría van a operar más o menos como yo. Yo presiono el botón, pero yo realmente no sé fenoménicamente qué es lo que está pasando ahí. O sea, yo sé que botón tocado, la luz se enciende, botón tocado, la luz se apaga. Y nada más. O sea, si yo necesito encender, voy y toco el botón. Si necesito apagar, voy y toco el botón. Yo realmente tampoco es que sé explicar lo que pasa. Yo nada más sé que la luz se enciende o se apaga porque toqué el botón. Cuando uno está pequeño, uno por todo se sorprende. Y uno ve un insecto y uno se sorprende. ¿Por qué? Porque aquello es nuevo para uno. Les pongo un ejemplo, este ejemplo me gusta mucho. Cuando yo empecé a dar clases, yo fui a dar clases a la sede de Limón, ¿ya? Y es muy bonito, porque yo había ido a Limón de niño, pero no había vuelto, ¿verdad? Y yo me iba en el bus y era aquella exuberancia, aquella cosa tan linda, ¿verdad? Todo lo que es, después del Braulio Carrillo, que todo es verde y son esas hojas grandísimas, y aquella humedad y aquella neblina en el surquí, todo esto, y yo trataba de conseguir un campo en la ventana para ir viendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no conocía eso. Y era tan hermoso ver todo lo que no conocía. ¿Y qué es lo que pasa? La primera semana yo iba como loco viendo por la ventana. La segunda semana todavía. La tercera semana, pues sí, también seguía viendo. Y así poco a poco durante el semestre empecé a dar por sentado que ya de por sí esa exuberancia estaba ahí. Y llega un momento en que incluso ya dejó de interesarme. Al punto que en algún momento, ya cuando yo iba para Limón, yo me montaba ahí en la parada de buses de caribeños y no había bien llegado al Ricardo Saprissa, o sea, unos cuantos kilómetros y ya yo iba dormido. ¿Por qué? Porque ya como que lo que me había sorprendido originalmente, ya como que me dejó de sorprender y ya, mi actitud hacia esa cosa cambia completamente. Aristóteles decía, la filosofía nos devuelve esa capacidad de asombrarnos y de pronto de ver que, caramba, otra vez empezó a llover hoy y volver a asombrarse porque hoy volvió a llover no es fácil. ¿Por qué? Porque damos por sentado de que va a volver a llover en algún momento. ¿Se entiende? Esa capacidad de asombro, ¿ya? La filosofía tiene una característica y es que la filosofía la vuelve a activar, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Nos salimos de ese funcionamiento obvio de las cosas. ¿Ya? Por ejemplo, yo también doy un curso de introducción a la metafísica, ¿ya? Y la gente se sorprende de que uno les pregunte de si la silla en la que están sentados existe. Esa silla en la que ustedes están sentados en este momento, o si están, qué sé yo, tirados o tiradas en la cama, o en algún sillón, o en una mecedora, no me importa, ¿ya? El suelo, digamos. Eso sobre lo que ustedes están existe. Ustedes me van a decir, sí, claro, es obvio, existe. Tan es obvio que existe que aquí estoy sentado. Ok, pero ¿me lo puede explicar? ¿Me puede explicar qué significa que sea obvio que eso existe? Es más, ustedes existen. Yo existo. Una pregunta muy curiosa que ya se ha hecho en la filosofía y que también a veces en la ciencia ficción aparece. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo están ustedes, cómo tienen ustedes seguridad, por ejemplo, de que en este momento están conectados y conectadas ante una plataforma tecnológica y que un profesor, Sanchitos, ya les está hablando una clase sobre introducción a la filosofía? ¿No podrá ser esto incluso un sueño? Digamos, o sea, si están soñando con esto, pues vaya pesadilla, ¿no? Pero el punto es, ¿no podría ser que ustedes realmente el semestre ni siquiera haya empezado? Y que ustedes estén soñando porque tenían tantas ganas de iniciar la universidad que están soñándose con una clase universitaria y de pronto se despiertan Profe, y se dan cuenta que están en diciembre. Adelante.
a mí a veces me pasa, no de la clase, obviamente no, pero a veces yo estoy soñando y no sé, sueño que no sé, que alguien me da un golpe o que me caigo y sí me duele. Y sí me duele. O a veces estoy soñando y que voy a la cocina y como algo, pero sabe a comida. Por ejemplo, estoy comiendo un pastel en mi sueño, así, pero es que lo como y sabe al pastel. Y ya después de no sé cuánto me despierto y digo, ay, mira, no tengo hambre. Pero Dave, es que sí me pasa. o con una pesadilla. ¿Quién no se ha asustado así, pero en serio, así, con una pesadilla de esas Bueno, marca profe, diablos? Dígame. bueno, yo soy, digamos, yo soy una persona que el que duerme mucho sueña mucho, supongo, ¿verdad? Pero digamos que en cuanto a los sueños los tengo más bien por periodos muy extendidos. Es como que me acuesto a dormir y me levanto y cuando me levanto pasaron 3 días de que estuve soñando y que incluso me acosté a dormir en el sueño y me levanté y todo. Ok, entonces la experiencia mía en sueños es bastante grande, pero digamos, en cuanto a lo que, digamos, a lo que existe o no existe, yo creo que más que todo nosotros clasificamos lo que existe mediante nuestras experiencias. Digamos, yo digo que esta silla en la que estoy sentada es real porque me está sosteniendo y porque la siento detrás mío y la puedo ver. Entonces es una experiencia sensorial la que me dice que eso de ahí existe. Pero eso ya sería experiencia propia. Si yo le digo a ustedes que si esta silla en la que estoy sentada existe, ustedes no podrían comprobarlo por mí. ¿No? Entonces supongo que lo que tiene que ver en sí con la realidad sería más que todo eso, de la experiencia que tenemos. Bueno, pero cuando uno se asusta porque ve algo en un sueño, uno es como si lo estuviera viendo. Más No o es, menos. no es una experiencia Se propiamente vuelve hablando. paranoico las En mi caso, personas. de nuevo, el que duerme mucho sueña mucho y pues ya llegué a controlar, digamos, más que todos los sueños, incluso las pesadillas de vez en cuando, y logro transformar un poquito el escenario. No deja de ser aterrador, pero sí se logra transformar. Bueno, imagínense, imagínense. Pero el punto es, bueno, ahora sí, volviendo al punto que estaba tratando de traer a colación. O sea, ¿a quién le da por preguntarse si la silla en la que se va a sentar existe o no? Uno lo que hace es cerciorarse que está ahí para no darse un centonazo en el suelo, ¿verdad? Pero realmente eso de preguntarse si la silla existe o no, no es una pregunta habitual. Y bueno, la filosofía nos permite preguntar esas cosas. Y por eso decimos que una de las cosas con las que tiene que ver la filosofía es asombrarse, volver a asombrarse, volver a hacer que las cosas dejen de ser obvias como terminan siendo para uno cuando ya uno las experimenta día a día, repetida y repetidamente. Otra cosa con la que tiene que ver la filosofía es con preguntar. ¿Ya? Si no pregunta, si no se pregunta, no se está haciendo filosofía. ¿Verdad? Nosotros nos preguntamos mucho cuando necesitamos explicaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos explicar las cosas, entonces empezamos a ver por medio de la pregunta cuáles son las limitaciones, cuáles son los alcances que tiene eso a lo que le estamos preguntando, ¿verdad? Otra cosa es cuando uno se pregunta para hacer un cambio en el mundo. Eso que había dejado de preguntárselo, se lo empieza a preguntar para remozarlo, para hacerlo nuevo de nuevo, para colaborar con él, con esto de la desobviación que les decía hace unos minutos, ¿verdad? Constantino Láscaris, que fue un profesor español que vino al país hace como 40 años, no, hace como 40 años murió, ¿ya? Hace más años vino todavía, entonces, don Constantino Láscaris decía que lo bueno de preguntarse las cosas es que evita que las cosas dejen de exigir de nosotros una explicación, ¿verdad? Y lo que pasa cuando una cosa deja de exigir de nosotros una explicación es que esa cosa se vuelve como algo más que está ahí, como todos los días y siempre. Él lo decía así, lo que vemos todos los días terminamos no viéndolo. Y es una frase, me parece muy potente para entender esto, ¿verdad? Es un poco el ejemplo de cuando uno prende la luz de un bombillo,
Uno simplemente parte del hecho de que el bombillo se va a prender. Y por eso es que uno ya, el que el bombillo se prenda o no se prenda, solo se vuelve algo importante cuando de pronto uno va a encenderlo y no se enciende, uno va a apagarlo y no se apaga. Pero fuera de eso ya uno deja de preguntarle al bombillo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ese buscar el porqué de las cosas, el para qué, el desde dónde, ¿ya? Eso es importante. Es importante en la filosofía. Y otra cosa es criticar. La filosofía tiene que ver con esto de criticar, que además está muy relacionado con los límites que veíamos a propósito del problema de la definición. Porque criticar, y aquí vamos directamente a la definición, la vamos a relacionar siempre con la revisión de límites. ¿Hasta dónde da de sí algo? ¿Cuáles son sus alcances, sus posibilidades o sus deficiencias y problemas? Criticar es eso, es buscar en algo hasta dónde da de sí. Puede ser una crítica favorable o desfavorable, en el sentido de que si algo es muy bueno, pues uno tiene que decirlo, ¿ya? Esto, qué sé yo, por ejemplo, en crítica literaria uno puede decir, bueno, este libro es muy bueno por estas razones, o es muy malo por estas otras, ¿verdad? Con eso también perdemos esta distinción un poco insulsa, un poco incluso cursi, ¿no? De la distinción entre la crítica constructiva o destructiva. Eso obviamente tiene que ver con la actitud que se tiene a la hora de hacer la crítica, pero el contenido mismo de la crítica tiene que hacer referencia a qué es lo que está revisando de aquello a lo que se está refiriendo y con qué criterios lo hace. Y en función de esos criterios, cómo podemos revisar incluso la crítica, ¿verdad? Hay críticas que son desproporcionadas, hay críticas que no son buenas porque no llegan hasta esos últimos momentos. Y hay otras que simplemente son demoledoras sin que eso sea necesario, ¿verdad? Entonces, criticar tiene que ver con esa hacer claro hasta dónde da de sí algo, hasta dónde de suyo da algo. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Algún comentario? En filosofía, entonces, va a ser importante que se utilice la criticidad. Eso es fundamental. Ahora, otra cosa que es importantísimo es que la filosofía va a hacer siempre referencia a los contenidos que se generan a partir de lo que vamos a llamar, y esta es una categoría que deberían aprendérsela, ¿ya? Y repasarla siempre, porque es una categoría fundamental para todo lo que resta del semestre, que es la categoría de condiciones de posibilidad. ¿Ya? ¿Qué es una condición? Digamos, alguien que se anime. ¿Qué es una condición? ¿Qué es que algo esté condicionado? Que nos limita. Sí, pero ¿en qué sentido? Yo creo que está como, o sea, cuando me dicen condición o que algo está condicionado, yo pienso que está permitido, pero que tiene límites, o sea. Uh-huh. Ajá. Sí. ¿Quién fue el que dijo que estaba condicionado? ¿Quién fue? ¿Que está delimitado más bien? ¿O un compañero? Yo, que está limitado, que está ajá. Sí, bueno, se relaciona un poco también con lo que aportó Milena. Entonces, Kenneth, ¿qué me dirías a propósito? ¿Cómo me ampliarías eso que me dijiste? No sé. Ok. Bueno, no importa, pero podemos verlo así. Ahora, condición. ¿Alguno de ustedes es hermano menor? ¿O hermano mayor? No importa. ¿Alguna vez? Yo, hermano mayor. Yo soy hermana menor. ¿Y cómo funcionan eso de las condiciones? ¿Nunca han pasado por esto de, mira, me prestas tal cosa? Sí, pero con una, ¿qué? Condición. ¿Qué quiere decir eso? Que le ponen a uno una condición. Y, perdón, Andy tenía la mano levantada. No, profe, que yo también soy hermano menor. Ah, ok, perfecto. ¿Qué significa eso? Con una condición. Profe, yo creo que
Condicionar y limitar, o sea, se refiere a que uno no tiene total libertad, digamos, en esa situación, tal vez. Ajá. Profe, tal vez pienso Profe, que Es un deber, tal vez, que Ah. debe cumplirse. También siento que la acción de condicionar o de limitar es sacarle provecho a alguna situación. También Como el como caso que si usted uno quiere decía. algo, uno tiene que hacer algo para, o sea, tiene que cumplir con algo en específico para poder obtener lo que uno quiere. Ok, ahí se me perdió la vista del hablante. ¿Quién dijo eso último? Valeria. Valeria, ¿no? Bien, Valeria, y ¿me puedes dar un ejemplo? Bueno, yo soy hermana mayor y hermana menor, entonces, digamos, a veces voy a la pulpería y mi hermano me pide como que le compre unos chicles y yo, ok, pero me lava los platos. Si él no me lava los platos, no tiene sus chicles. Ok, es una condición. Entonces, vean, vamos a ver, vamos a definir una condición como algo que tiene que darse, o sea, tiene que ser, tiene que existir, tiene que estar ahí, tiene que suceder para que se dé, exista o suceda algo más. Algo que condiciona a otra cosa significa eso, de que en dándose la condición, la otra cosa que sucede, lo otro que ocurre, está de alguna manera delimitado de una manera muy peculiar. ¿Lo ven? Entonces, ahora, posibilidad significa que hace que algo sea posible. Que algo sea posible es que puede existir, se puede pensar o pueda estar por ahí. Ahora, ¿qué son condiciones de posibilidad? Son aquellas cosas que, estando ahí, hacen posible que otra cosa sea. Y estamos hablando de la filosofía, o sea, lo que estamos preguntándonos aquí es, ¿qué es lo que hace posible que hagamos filosofía? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de la filosofía? Una manera de decir esto en una palabra es decir, ¿cuál es el contexto generativo, por ejemplo, de la filosofía? Y ya empezó a llover, entonces, antes de que se meta mucha bulla, voy a ir a cerrar ventanas. Una manera de entender esto es precisamente condición de posibilidad como contexto de ocurrencia, ¿no? ¿Cómo es que ciertas cosas condicionan el hecho de que surja un contenido filosófico? ¿Ya? Nosotros nos desarrollamos en condiciones que están ahí. Por ejemplo, yo nací en el año que nací, con la familia que nací, ¿verdad? Yo no escogí nada de eso. Son condiciones que yo tengo. Yo aprendí el español y además el español tico como lengua materna. Eso condiciona el hecho de que yo tenga un acento si aprenda alguna lengua extranjera o que yo diga ciertas cosas, ¿ya? Y que a veces a otros hispanohablantes no me entiendan. Por ejemplo, si les digo de ahí, ¿ya? O no sé, si les digo tuanis. Bueno, hay algunos otros latinoamericanos que también usan la palabra tuanis, los nicaragüenses, por ejemplo. Pero el punto es eso, ¿ven? Son cosas que están ahí, son contextuales y de alguna manera también le aportan límites a aquello que estamos viendo. ¿Se entiende bien esto? Veamos 3 tipos de condiciones de posibilidad. En filosofía, o al menos en lo que vamos a ver en filosofía en este curso, me interesa que nos fijemos especialmente en estos 3 tipos de condiciones. Las primeras son las condiciones materiales, las segundas son las condiciones simbólicas y por último las condiciones que son históricas. Bueno, tanto las materiales como las simbólicas son históricas. Vamos a ver qué significa eso. Las condiciones materiales son cuáles cosas tenemos nosotros al alcance y que condicionan y que limitan también nuestro quehacer. Siempre pongo el mismo ejemplo. Mis 2 abuelos, murieron sin tener que preocuparse si compraban alguna tecnología iOS o Android. ¿Por qué? Porque cuando ellos murieron, los celulares ciertamente existían, pero no estaban desarrollados como para que fueran utilizados por el público en general. Entonces,
Mis abuelitos tuvieron eso como una condición material de posibilidad. Ellos no tuvieron que escoger nunca entre un celular u otro. ¿Por qué? Porque era algo que no tenían al alcance. Así como nosotros no tenemos que escoger entre cuál tipo de apero queremos para nuestra yegua. Porque me imagino que algunos de ustedes puede que tengan alguna yegua, pero la mayoría, estoy prácticamente seguro que la mayoría no tenemos yeguas. Y que no sabemos mayor cosa de yeguas, más que por ahí andan unas cosas que se llaman yeguas. ¿Se entiende? Entonces, las condiciones materiales son esas cosas que nos rodean y que exigen de nosotros cierta reflexión. Ahora sí, pongamos un ejemplo más serio. Por ejemplo, el dilema ético que se genera cuando uno tiene que enfrentarse ante la posibilidad de que una persona quede con respiración asistida gracias a un respirador artificial o que no se le preste el respirador artificial por la razón que sea. Ese es un dilema ético que se tiene a partir de cierto momento. Está condicionado materialmente, entre otras cosas, porque contamos con la tecnología para hacer respiradores artificiales. Este dilema ético no significaba nada para una persona del siglo XV, porque en ese entonces no existían respiradores artificiales. Ven, porque no existía el aparato, el dilema ético no surge. O veámoslo de otra manera. El dilema ético surge cuando hay ciertas cosas que lo hacen posible. Y eso es lo que se relaciona con las condiciones materiales de generación de la reflexión filosófica. Otra es las condiciones simbólicas de posibilidad. Por ejemplo, ante la discusión de si podemos decidir o no desconectar o dejar a alguien conectado a un respirador artificial, el entramado simbólico que nosotros tenemos también es clave para generar discusiones. Por ejemplo, si alguien es creyente, muy probablemente va a aducir dentro de sus razones el hecho de que no tiene el derecho de decidir desconectar a una persona porque no es él o ella quien tiene el derecho de decidir, sino Dios, por ejemplo, cuando la vida cesa. Quienes no somos creyentes, por ejemplo, apelamos a la razón. Bueno, no quiere decir que un creyente no apele a la razón, o mejor dicho, quienes no somos creyentes no apelamos al criterio de una divinidad para tomar una decisión como esa. Tenemos que recurrir a otros criterios que son también simbólicos, ¿entiende? Y así es como operan también las condiciones simbólicas a la hora de generar reflexiones filosóficas. Y vea que estas condiciones son de índole histórica. Ya dije en el ejemplo de mis abuelos, cómo la época en la que ellos vivieron condicionó también las decisiones tecnológicas que ellos tenían que hacer. Y las condiciones simbólicas también están históricamente condicionadas. Por ejemplo, si alguien nació en el siglo V antes de Cristo, pues obviamente no se va a cuestionar las cosas a partir de lo que enseña la Biblia. Porque la Biblia no existía entonces. Al menos no. Algunos libros de la Biblia ya estaban por ahí, pero la Biblia, como se conoce hoy, no estaba. Entonces, no es un condicionante simbólico que pese como pesa hoy. También hay otro tipo de condiciones geográficas, por ejemplo. No es lo mismo lo que se pregunta a una persona que haya nacido en el África subsahariana a lo que se cuestiona a un tico que nació en Turrialba, por decirlo de alguna manera. Y así es como operan históricamente las condiciones de posibilidad, tanto simbólicas como materiales. Bien, estos serían, digamos, los contenidos generales que queremos ver ahora, pero todos estos contenidos van a seguir operando durante el semestre, así que les recomiendo que repasen esta presentación y la clase una vez que tengan acceso a la grabación. Para la próxima clase, les voy a pedir que hagan la primera lectura y ahora aproveché el recreo para subirla a mediación, ya está ahí. Entonces, van a tener la oportunidad de leer
la introducción y el primer capítulo del texto de Stephen Hawking.